Hoy yo quiero hablar, Marcos, de algo importante. Y es que estamos viendo reportes e informes de situaciones en la República Dominicana que son importantes analizar respecto al salario. Y es que la CEPAL advierte a República Dominicana que las mejoras salariales, o sea, lo que hemos ido aplaudiendo a nivel general de que están subiendo los salarios, no son suficientes para una distribución más equitativa. El 10% de la población más rica del país captó el año pasado el 30.2% de los ingresos y el decil más bajo solo el 2.3%. La República Dominicana es el segundo país de América Latina y el Caribe, entre 16 evaluados, con menor concentración de ingresos, solo por detrás de Uruguay, aunque todavía continúa con un elevado nivel de desigualdad en nuestro país. Así lo refleja el más reciente informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025. ¿Cómo salir de la trampa de la alta desigualdad? Baja movilidad social y débil cohesión social, presentado este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. O sea, América Latina y el Caribe sabemos que hay problemas de distribución de la riqueza. Sí, eso es cierto. En el cual se advierte que la concentración del ingreso en la región sigue siendo extrema. Como ya mencioné, la CEPAL establece en su documento que el 10% más rico de la región captó durante el año pasado 34.2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre solo alcanzó el 1.7%. Hay una desigualdad muy clara. La América Latina y el Caribe, los valores más desiguales los registran Colombia y Brasil. En el caso de Colombia, el 10% de los más adeudados congregó el año pasado el 43.9%, el señor. Eso fue en Brasil, de los ingresos. Y el 10% más pobre, solo el 0.9%. Cifras que en el caso de los segundos países, eso fue en Colombia. En Brasil son del 39.1%, el 10% más alto y de 1.4% los más menos favorables. Sin embargo, aclara que mediciones más completas que agregan información de encuestas, registro tributario y cuentas nacionales sugieren que la desigualdad es todavía más grande. La participación del 10% más rico superaría el 50% del ingreso total en el promedio de la región. El señor. En otras palabras, Latinoamérica a nivel de desigualdad, que esto también es importante verlo y me gusta que se plantee. No me gusta que se plantee porque esté bien, sino porque también es para ver la realidad de la República Dominicana. Somos muy desiguales todavía. Pero yo pensaba que eso era... Pero nosotros pensábamos que eso no era tan grande. Primero. Y segundo, que era un asunto muy dado de la República Dominicana. Un asunto de la región. Un asunto de que en Latinoamérica, como nos manejamos, y el Caribe, como nos manejamos, tenemos problemas graves de infraestructura. Y eso va de la mano con lo que hemos mencionado en el día de hoy. Cómo la tecnificación aportaría, la tecnología, el desarrollo y que la gente aporte, desarrollaría mucho mejor la planificación del país hacia un norte, digámoslo así, más igualitario. Porque al final, para que una persona sepa utilizar o tenga conocimiento, no necesita todo el dinero del mundo. Necesita dedicación, necesita libros, necesita conocimiento. Y lo interesante del siglo XXI es que estamos con los celulares, con el internet, más cerca del conocimiento que nunca en la historia del mundo, de la historia global. Y esto llama mucho la atención. Personalmente llama mucho la atención. Creo que este informe lo vamos a desmenuzar un poco más en una próxima ocasión para irlo desarrollando. Pero me gustaría ver tu opinión, Marco, al respecto. Bueno, nosotros hablábamos, y yo particularmente mencionaba, y lo he dicho varias veces durante
las últimas semanas que sorprendentemente Latinoamérica es el lugar más estable del mundo ahora mismo. Sí. Sí. Y que Latinoamérica no deja de tener sus problemas. O más tranquilo. Menos inestable. Menos locura. Menos locura. Y la región tiene sus problemas, porque tenemos países con inestabilidad política, otros con inestabilidad económica, otros con inestabilidad social y otros con una combinación de 2 o 3 de esos factores. Y eso no exime a la República Dominicana, que tenemos una muy buena estabilidad en ambas áreas, en las 3 áreas, de que puedan tener parte de estas situaciones. Sí se sabía que nosotros en nuestro país teníamos cierto grado de desigualdad, pero yo no era consciente del nivel porcentual tan alto. Yo estuve leyendo acerca de unos estudios que hablaban de la movilidad social, que es la cantidad de generaciones que necesita una familia para realizar un escalonado de clase. Donde se divide en 11 clases, donde tú tienes la grande clase de clase baja, clase media y clase alta, y cada una tú la divides en baja, media y alta también. Ya después de la clase alta están los millonarios, que esos son su categoría aparte. Donde teníamos Colombia como uno de los peores países, porque tú necesitabas 17 generaciones de personas ganando el sueldo mínimo para poder moverte de clase baja a clase baja media. El señor. O sea, esos son más de 200 años trabajando. El señor. Antes de tú decir, ok, ya yo no soy pobrecito, ahora solamente soy pobre. Wow. No hay un solo país en Latinoamérica que tenga un nivel escalonado menor a 3. Que es lo que generalmente tú ves en Estados Unidos. Mi abuelo se fajó para que mi papá tuviese una buena casa. Y mi papá se fajó y ahora yo soy rico. No soy millonario, pero vivo cómodo. Y le tengo que dar un golpe. No hay ningún país en Latinoamérica que tenga esta condición. Pero dependiendo de los países, tú sí puedes ver que, por ejemplo, en nuestro país, tú ves personas que son hijos de padres que los conocí cuando estaba en el colegio, que uno de sus padres era limpiar botas. Y se pasó la vida entera limpiando botas para pagar una carrera universitaria a su hijo. Y su hijo no es rico ni millonario, pero sí vive una vida ligeramente más acomodada. Entonces, es interesante ver cómo podemos atacar este tipo de problemas, porque también una sociedad que no tiene los recursos o que no conoce el manejo de recursos, tampoco puede desarrollarse, porque se le cierran oportunidades. Y tampoco se resuelve regalándolo todo, porque se crea otro problema por otro lado. Pero sí, tenemos que en otra ocasión sentarnos a analizar más a fondo este estudio y quizá discutir, tú que eres economista, sí, claro, qué opciones o qué instrumento podemos utilizar como país para mejorar esa desigualdad. Eso queda como tarea. Vamos a decir que realmente esto sigue siendo uno de los puntos que yo creo que la República Dominicana sí tiene que trabajar. Son de los problemas reales que tenemos en nuestro país y de las cosas que debemos de seguir analizando para ver cómo poder mejorar y reducir esa brecha.